La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy buenas tardes, estamos comenzando como siempre nuestro programa. Todos los domingos nos encontramos y aquí van pasando varios jóvenes, varios grupos, sobre todo jóvenes que se están proyectando, siempre que están buscando algo, ese deseo de crecer, ese deseo de superarse. Apelaña de Jaycualcana, ¿verdad? A nuestra sociedad y a ustedes, queridos jóvenes, para que se sigan entusiasmando en este camino de buscar lo que es de ustedes, es decir, su propia vocación, eso que Dios les ha regalado y que después pueda ser un servicio para la sociedad. Hoy tenemos aquí con nosotros nuestros invitados, son jóvenes que vienen del Colegio Técnico en Ciencias Geográficas, a que vea. Entonces vamos a conocer un poco aquí, se llama Coronel del Estado Mayor en Situación de Retiro, Gaudioso Núñez, ñandúa hoy teray, ¿verdad? Gaudioso Núñez, hay por ahí una calle también aquí en Asunción. Bueno, entonces, queridos amigos, así vamos a comenzar nuestro programa en el día de hoy, Jóvenes para los jóvenes en familia. Y como es habitual, nosotros lo primero que hacemos es conocernos un poco. Vamos a presentarnos, entre ellos viene también un profesor y vamos a darle entonces, ya que el profesor, ¿verdad? Con el profe y después con los muchachos que son alumnos actualmente, que se irán presentando también. Muy buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para toda la teleaudiencia. Antes que nada, muchas gracias por la invitación al programa. Soy el profesor ingeniero Alcides Reyes. Vengo en representación al plantel de docentes del Colegio Técnico en Ciencias Geográficas Gaudioso Núñez. Y como dijiste, ingeniero, ¿en qué es la parte de la ingeniería que ustedes manejan? La parte de la ingeniería hace relación a las ciencias geográficas. Ya, entiendo. Que incluye las ciencias geográficas, incluye la rama de lo que serían la topografía, la cartografía digital, confección de planos. ¿Y eso tiene algo que ver también con la cuestión de la ingeniería civil? Porque ellos también utilizan, ¿verdad? La topografía. La topografía en sí es una rama de lo que sería la ingeniería, ¿verdad? Los ingenieros civiles necesariamente deben de tener conocimiento de topografía. Claro, por eso. Pero los especialistas, ¿verdad? En el área, la ingeniería en ciencias geográficas serían los ingenieros geodésicos, ingenieros geógrafos. Ah, geógrafos. Y claro, geografía, tierra geográfica, ¿verdad? Exactamente. Bueno, entonces Alcides, que es profesor. ¿Y hace cuántos años Alcides que está como profesor en esta institución? Estoy hace 2 años que estoy como profesor en el Colegio Técnico en Ciencias Geográficas. Ya. Y tienen un plantel bastante numeroso. ¿Cuántos profesores? ¿Todos son ingenieros? El Colegio Técnico presenta lo que sería su plan común. El plan común tenemos las materias de matemática, historia y geografía, lengua castellana. Pues tenemos el plan técnico, ¿verdad? Que serían lo que serían las profesiones para los chicos, ¿verdad? Serían las materias técnicas, ya sean como topografía, cartografía, instrumental, son relativamente relacionados a la parte técnica. Ya. Yo me desempeño como profesor en la materia de catastro. Catastro. Bueno, después entonces vamos a seguir hablando. Es interesante, ¿verdad? Es una cosa tal vez no muy conocida, pero vamos a ir aquí aprendiendo cosas interesantes con los que vienen hoy a visitarnos. Bueno, vamos a seguir aquí con el otro que nos visita hoy, alumno de la institución, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, padre. Buenas tardes a toda la teleaudiencia. Yo me llamo Juan Pablino Ortigosa, tengo 16 años, soy de Asunción, soy del Club Olimpia. Olimpista, bien. Sí. Bueno, te recibimos igual será, ¿eh? Dale, pues. Y actualmente estoy en el segundo curso del Bachiller Técnico en Ciencias Geográficas. Ya. ¿Y cuántos años son de estudios, Juan? Son 3 años. 3 años. Y vos estás en el segundo. Del primer curso al tercero. ¿Y vos comenzaste el año pasado entonces? El año pasado, sí. ¿Y cómo se comenzó con la pandemia? ¿También todo virtual, ¿no? En el primer curso, el año pasado era primeramente así presencial de un tiempo, hasta Sí. que después empezó
la cuarentena Claro. de 15 días y después ya se fue extendiendo. Claro. O sea, Y hasta toda ahora esa- seguimos la modalidad virtual. virtual. Ya. Exactamente. Pero entonces ustedes ahí ya Poma la vende conseguida por internet, no vaya, miren todo a ver qué va a pasar en el cielo y Sí. eso. ¿Eh? Sí. Eso es especialmente para usted. Bueno, y el siguiente compañero que nos visita. Buenas tardes, padre. Me llamo Roque Ortiz, tengo 16 años, soy de Limpio y estoy en el segundo curso del bachiller técnico en Ciencias Geográficas. De Limpio, ¿de qué parte de Limpio sos? Barrio Roque? San Roque. Ya, Roque y San Roque. Sí. A la cuenta, aquí será, tus padres son súper devotos entonces, de San Roque. ¿Y este Sí. veo qué Roque es? ¿San Roque Yaguá o San Roque? ¿También la San Roque? San San Roque Roque Yaguá. González es de San... San Roque Yagua. Ese vio, Sí. Ya, porque hay muchos San Roque, ¿verdad? Sí. Y ahí en Limpio, ¿qué parte mismo queda esa parte de San Roque? El barrio, ¿sí? ¿Dentro de la ciudad misma o no. afuera? Afuera. Ah, ya. Hacia las villas salesianas. Sobre la ruta 3. La ruta 3, sí. Sí. Villa Madrid y todo eso. así. Por ahí. Por ahí cerca. Sí. ¿Un poco antes o después? Un poco después. Un poco después. Ya Sí. cerca del río, entonces. No. No, un poco antes. Sí. Ya. Bueno, viste cómo yo, bueno, sé un poco de geografía también. ¿eh? Sí. Porque yo pues, soy norteño, entonces rutachero y puro. Y antes sin embargo era sin asfalto, eso, imagínate. Bueno, entonces estamos aquí con estos jóvenes, con el profe también, Alcides, con este joven. ¿De qué curso me dijiste, Roque? ¿Vos qué curso estás? Segundo curso. Segundo también. ¿Y vos también, Juan Pablo? Segundo. Segundo también. Entonces, por la pinta ustedes son los más aplicados, Ina. Por eso son ustedes dos los que vienen representando, ¿verdad? Algo así. Algo así. Algo así. Después yo le voy a preguntar aquí al profe. Vamos a ver si es cierto. Bueno, entonces nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. En la cooperativa Medalla Milagrosa, hoy te invitamos a crecer. Tenemos un crédito pensado para vos. Créditos para educación con tasas preferenciales, ordinarios para consumo general, Credi Hoy Emergencia con aprobación ágil, AFD y Mi Vivienda para cumplir el sueño del hogar propio, microfinanzas que le dan a tu negocio el impulso que necesitas, tasas bajísimas con AAA y socio sobresaliente. Más info en redes sociales o al 021 519 9000. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, más que nunca, el Señor nos habla a nuestro corazón, a nuestra vida. Hoy el Señor, desde el libro del Eclesiástico, capítulo 51, del 14 al 20, daré gracias al que me enseñó. Doy gracias y alabo y bendigo el nombre del Señor. Siendo joven, antes de extraviarme,
deseé la sabiduría con toda el alma. La he buscado desde mi juventud y hasta la muerte la perseguiré. Crecía como un racimo que madura y mi corazón gozaba con ella. Yo seguí fielmente su camino porque desde joven la había aprendido. Y así sigue la palabra del Señor. Queridos hermanos, leitmotiv, daré gracias al que me ha enseñado. En primer lugar, entonces, damos, queridos hermanos, gracias a nuestra familia. Damos gracias a aquellos que nos han acompañado, que nos dieron la vida, que nos vieron nacer y que poco a poco nos fueron educando, alimentando. Mamá, papá, nuestros hermanos, nuestros tíos, la gran familia. Hemos recibido gracia sobre gracia, como dice Pablo. Si fuimos llamados a la vida y si hoy nosotros estamos, queridos hermanos, con las posibilidades de ofrecer también lo mejor de nosotros mismos, es gracias a estos hermanos nuestros. Es la comunidad entonces. Comunidad es la comunidad, es la fuerza de la hermandad, es la fuerza de los hermanos entonces que nos ofrecen lo mejor de ellos mismos para que también nosotros podamos hoy ofrecer lo mejor de nosotros. Y por eso somos agradecidos y por eso decimos, como aquí el autor sagrado nos dice lo mismo, ser agradecidos con el Señor, ser agradecidos con la comunidad, ser agradecidos con nuestra familia, ser agradecidos con todos aquellos hermanos nuestros que de una o de otra manera han colaborado en nuestra formación, en nuestra propia existencia. Y que la bendición de Dios descienda hoy sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo. Como siempre compartimos con ustedes cosas muy interesantes que también para mí son siempre novedad. Sobre todo esto del colegio técnico, ¿verdad? De las ciencias geográficas. Chicos, estamos por todas partes y yo también soy educador. Ciertamente que escuché porque algunas familias por ahí tenían a su hijo también en la cuestión también de la meteorología. También hay también institutos para esto. Es muy interesante, ¿verdad? Pero esto de las ciencias geográficas. Entonces, por eso, profesor Alcides, quiero hablar un poco contigo para que nos haga un pequeño resumen. También la ubicación, dónde queda, si hay otros jóvenes que se interesen. ¿A cargo de quién está todo eso, profesor Alcides? Bueno, primeramente debemos saber de que el Colegio Técnico en Ciencias Geográficas Gaudioso Núñez depende de la Dirección del Servicio Geográfico Militar, que es una unidad castrense, también del Ministerio de Educación y Ciencias. Lleva el nombre de Coronel Gaudioso Núñez en conmemoración a quien fue en su momento, en el año 1944, primer director del Instituto Geográfico Militar, que hoy en día lleva el nombre de Dirección del Servicio Geográfico Militar. Entiendo. O sea que de ahí entonces este Gaudioso Núñez, como yo decía, suelo pasar yo por esa calle, hay una calle también, aquí en Asunción, que él lleva ese nombre. Sí, así es, padre. Ya. Alcides, ¿y ustedes son ahí todos son militares? ¿Estos muchachos reciben su baja? ¿Cómo es la cuestión o no? No, el colegio técnico forma parte de la estructura de lo que es la Dirección del Servicio Geográfico Militar, pero estos jóvenes no reciben instrucción militar. Ah, no reciben. No reciben instrucción militar. Pero el orden y disciplina que está en el colegio ese, porque mira que yo trabajé en mucho y algunos indisciplinados. Ahí supongo que algo debe haber de disciplina militar, ¿o no? El director del colegio técnico es un personal militar, un coronel, ingeniero, geógrafo. Ya. ¿Verdad? La disciplina es exigente, o sea que los jóvenes son bastante disciplinados. Ya. Y claro, o sea, antes por entrar nomás lo oye. ¿Y dónde está funcionando Alcides? La ubicación del Colegio Técnico Gaudioso Núñez está ubicado sobre la avenida General Artigas, 920, casi avenida Perú, frente mismo a lo que es la Dirección del Servicio Geográfico Militar. Ah, ya. Y por ahí está... pasando la calle sería. Ya.
Por ahí está el Club Libertad también, ¿verdad? Sí, el Club Libertad está... ¿Enfrente? No, el Club Libertad estaría a 70 metros, Un poquitito más. 100 a 150 metros. Ah, ya, de ese con lugar. mayor exactitud. Ya, porque ahora que me dijiste, entonces Artigas, esa parte, claro. Sí, Y Clase Artigas General 920, casi Avenida Perú. Casi Avenida Perú, cierto, eso está un poquitito más allá. Che, ¿y vos no dijiste al CIDE de qué club sos? Cerro Porteño, padre. Por eso yo no quería decir, ¿eh? Bueno, muy bien. Juan, vamos a ver un poco, ¿cómo es que vos viniste a parar aquí a este instituto? ¿Quién te invitó? ¿Cómo supiste? Porque no siempre es muy conocido así, ¿verdad? O sea, Sí. Yo la verdad, yo después de terminar el noveno no sabía a qué colegio ir. Con mamá ¿dónde estabas estábamos- estudiando vos, Juan? Escuela Anglicana San Andrés, Ya, que depende del colegio Anglicano San Andrés. sí, Y entonces con mamá estábamos buscando en qué colegio ir, ¿verdad? ya. Hasta que en la parroquia Las Mercedes, donde usted ya fue, está un ministro que es el profesor en el colegio, el profesor Miguel Ángel Benítez, que es un profesor de la materia también. Y entonces él me recomendó el colegio, me dijo que es buen colegio y comprobé eso, es buenísimo el colegio, tiene buena disciplina. Entonces decidimos con mamá, nos fuimos, nos inscribimos, hice el examen de admisión, aprobé totalmente y entré. Y Ya. ahora estoy ahí. O sea que vos fuiste el que estabas buscando, estabas deseando, no sabías todavía No, hacia yo dónde ir. no sabía el colegio tampoco, o sea, Claro. tampoco no tenía... Pero ¿por qué si en el San Andrés hasta qué curso tienes? Vos estabas en el noveno, no podías seguir ahí. No, porque hasta noveno grado no me había. Hasta el noveno nomás ahí tienen. Ya. Y Pero después el colegio grande, como nos le decíamos, a ese creo que tiene más. Ya. Pero es para los que tienen plata. Ah, sí. Ah, o sea que hay otro San Andrés pequeño, digamos. Sí, es el anexo, vamos a decirle. Ah, ya. Interesante. Y bueno, entonces así estuviste buscando. Y hablando de tener plata o no plata, en el Instituto aquí Técnico de Ciencias Geográficas se paga también una cuota Sí, hay una cuota mensual. mensual. Sí. Exactamente. Bueno, y vos, Roque, allá de Limpio, o sea, Monburrire, Yune. Sí. Quería conocer un poco cómo era la geografía de tu tierra, de Sí, Limpio. la verdad no conocía el lugar. No conocías el lugar. No tenía tampoco idea qué estudiar después del noveno grado. Sí, Y le pedí ayuda a mis padres para que me dieran algunas cuantas opciones de qué estudiar. ya. Y entre ellas estaba la topografía, que fue la que más me interesó. Y me interesó uno porque es un técnico muy bueno. Y también... Bueno, hay pero vos poco- en ese momento todavía no sabías si era bueno, si todavía no entraste. No, investigué ya cuando... Bueno, pues la investigación te puede mentir. En la computadora yo te puedo poner el mejor colegio del mundo y ni existe, por ejemplo. Y te lancé ahí en las redes. ¿Eh? O sea, te gustaba toda la Sí, y me explicó también un poco mi padre cómo era y me interesó mucho. Ya. Hice el examen y ingresé. Qué bien, che. Bueno, y decime un poco, Roque, en este sentido, ¿verdad? Porque fuiste buscando, preguntaste a tus padres. ¿Y tus padres qué te dijeron? O sea, porque dijiste que le pediste opciones. Sí. ¿Y ellos qué te dieron opciones? ¿Ellos qué son? ¿Ellos son profesores? ¿Ellos son...? ¿Qué son tus padres? Mi madre es docente Docente. y mi ya, padre bueno, es ingeniero ambiental. a la cuenta. Bueno, entonces tenés luego para que te orienten Sí, en algún campo, ¿verdad? sí. ¿Y tu mamá la que te dijo? ¿O la docente? ¿O tu papá? Mi papá, Tu papá. sí. Bueno, porque es un poco de su área también, ¿verdad? Sí. O sea, y fíjate que te está necesitando, Gina. Quería que vos aprendas eso para después ocuparte. Sí. 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 Está bien, che. Bueno, entonces aquí estamos con los jóvenes de este colegio técnico, ¿verdad? De Ciencias Geográficas, Coronel del Estado Mayor en situación de retiro, Gaudioso Núñez. Ellos nos están explicando, y esto también, queridos jóvenes, es muy interesante, ¿verdad? Porque son opciones, así como Roque recién nos estaba diciendo, pedir consejo a papá, a mamá, qué voy a seguir, qué voy a hacer, de acuerdo también ciertamente a las cualidades y lo que a uno le gusta. O sea que al final de cuentas, Roque, ¿te gustaba luego esto también, verdad? O Sí, sea, tenía me cierta interesó mucho. ¿Te interesó? Sí. Ya. ¿Y otra opción, por ejemplo, que te dio tu papá o tu mamá? Estaba ¿cómo debería decir? El colegio acá, el colegio técnico, Javier.
Sí. de los jesuitas. Sí. Y el Colegio Técnico de Salesianito. También estaba, esa es la opción. Ahí de tiene las como 8 o opciones. 9 por ahí. Sí. Escuelas técnicas, ¿verdad? Después está allá esa que está del Colegio Nacional de la Capital también. Sí, también ese tienen también tema. sus colegios técnicos. Bueno, entonces así estamos nosotros compartiendo con estos jóvenes, conociendo opciones en la vida y sobre todo esta opción muy interesante en la parte técnica y en la formación de ellos. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la cooperativa Medalla Milagrosa, hoy te invitamos a crecer. Tenemos un crédito pensado para vos. Créditos para educación con tasas preferenciales, ordinarios para consumo general. Credi Hoy Emergencia con aprobación ágil. AFD y Mi Vivienda para cumplir el sueño del hogar propio. Microfinanzas que le dan a tu negocio el impulso que necesitas. Tasas bajísimas con AAA y socio sobresaliente. Más info en redes sociales o al 021 519 9000. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Escucha esto, algo diferente, escucha. Algo mejor, escucha. Pon atención, oye. Escúchate. Ya, vámonos, ya. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, en este domingo que compartimos con estos jóvenes que vienen del Colegio Técnico en Ciencias Geográficas que tenemos aquí en Asunción, ahí sobre General Artigas, casi General Santo. Si mal no recuerdo, al CIE me dijiste 920, así verdad, 920, ya se me quedó ahí así, 920, ahí entonces conocen, cuando pasan por ahí miren un poco y así pueden conocer dónde queda este colegio técnico, muy interesante. Yo ahora me voy a fijar más también, a ver dónde queda y dónde están estos muchachos. Bueno, vamos a hablar un poco contigo, Roque, primero. Tu proyección, vos dijiste así que más o menos tuviste esta opción, tus padres que te invitaron y al final de cuentas optaste por esto. Bueno, ¿y qué vos estás proyectando? O sea, mirando un poco tu futuro. Y me interesa mucho la carrera de ingeniería ambiental y también está la civil. O seguir un poco más
en ingeniería en topografía, porque para saber más de la topografía. Claro, o sea, vos ahora cuando salís vas a ser técnico topógrafo, ¿o qué? Sí, técnico topógrafo. Ya. ¿Y en qué consiste eso? ¿Qué es lo que vas a hacer, Roque, como técnico topógrafo? ¿Nivelación de terreno, ruta, y también podemos hacer casa? nivelaciones en levantamientos topográficos, pero ¿Qué es levantamiento topográfico? ¿En qué consiste eso? en un terreno, Sí, en llevar todo. Hay dos tipos de trabajo. sí. Trabajo de campo y trabajo de oficina. Ya. Y primero te vas en trabajo de campo, montas como tenemos acá, Sí, en la máquina, sí. y tomas todos los datos y Sí. llevas a oficina para Claro. poner con los... O sea, tomar los datos, ¿qué significa? Porque yo suelo ver, ahí veo un aparato que se llama teodolito, algo así. Sí, pero eso casi usted- ya no se usa más ahora. Ya no se usa. Ahora Ya estoy obsoleto, será, ya estoy viejo. ¿Qué esto, se usa ahora? en vez del teodolito ahora se usa la estación total, que es esta. ¿Ah, sí? Sí, Esta, sí. Aquí tenemos una estación total. Le Sí. medimos a todito. Estatura. Sí, está bien. Bueno, ¿y cómo se llama entonces ese aparato? Estación total, Estación total. sí, Y ya, y desde ahí entonces se mide todo, se sabe todo. sí. La ubicación, ya. Y después, ¿y eso qué se hace? ¿Se lleva? Se lleva a trabajo de oficina, Ya. que ponemos todo en la computadora Sí, para poner ya en el mapa. ya. Y Sí. después entonces eso ya lo ubican en el mapa. Sí, ¿Y qué tal? Es un trabajo muy minucioso, muy detallado. sí. O hoy en día ya es muy rápido con estas cuestiones de los Y aparatos, ¿verdad? Todo ya son, ¿cómo se dice? Electrónico, que se dice. sí, pero... Estación total, veo que todo funciona ya por radar. Y sí, en el trabajo de campo siempre te vas a ir y por eso me interesó mucho también porque tienen trabajo de campo y trabajo de oficina. No solamente oficina y ahí estar en la oficina. Ya. Por Pero eso. tenés que hacer los dos. O por ejemplo, Sí. vos después me dijiste que podés seguir también como ingeniero. Sí. ¿Y en qué Ingeniero. área? ¿Ingeniero en qué área? En, Cualquiera de la eh, ingeniería. sí, ingeniería en topografía o también está la ambiental, está civil también, Ah, ya. ingeniería civil. O sea que te da campo para eso. Sí, me La da formación. muchas opciones para Claro. estudiar. Ya. Qué interesante. Bueno, Sí, y estos colegios técnicos, yo les puedo decir porque yo estuve viviendo 2 años en Carlos Fuanel, eso queda en Coronel Oviedo, 140, kilómetros 140. Pero ahí era la parte técnica, especialmente de las escuelas agrícolas. Todos esos alumnos que venían de allá directamente a la Universidad Nacional para agronomía o veterinaria. Ni hacía falta rendir, sabían más que los profesores. Claro, porque era la parte técnica. Man. sí. Esa es una cosa interesantísima, ¿verdad? O sea, cómo uno entra, y por eso que me interesó cuando supe que ustedes están en esto de las ciencias geográficas. Bueno, y vos, Juan, ¿cómo fuiste a parar ahí, che? Y me fui a parar en el colegio por recomendación de un profesor, como ya expliqué anteriormente. Y la verdad me estoy proyectando, en realidad no tengo en específico qué seguir, pero me está llamando la atención la ingeniería en telecomunicaciones. Y entonces, sí, es que voy a... ¿Y pasar cómo se une eso de las telecomunicaciones con esto de las ciencias geográficas? O sea, da bases para seguir ingeniería. Ya, o sea, la parte de ingeniería. Sí. Qué interesante. Bueno, y profesor Alcides, queremos saber un poco, así como colegio, ustedes, ¿cómo se dice? El feedback, ¿cómo se dice? De los alumnos, de los que pasaron por la institución, qué novedades tienen, se suelen reunir también, saben en qué están, cómo se están proyectando también los alumnos. Primeramente cabe mencionar de que el Colegio Técnico en Ciencias Geográficas de Gaudioso Núñez es el único a nivel país. No existe otro colegio que otorgue el título de bachiller técnico en Ciencias Geográficas. La misión del colegio es preparar jóvenes capaces, responsables, para desempeñarse en el campo laboral relacionado a las ciencias geográficas, especialmente a la topografía. Claro. Che, y para buscar a los profesores, ¿cómo hacen ustedes ahí en el instituto? Los que tengan que enseñar y seguir un poco a los alumnos. Como ya había mencionado, el colegio técnico cuenta con su plan común y con su plan técnico. La mayoría de los profesores que componen el plan técnico son profesores de la Dirección del Servicio Geográfico Militar.
Claro. La mayoría son personales militares, ¿verdad? Que tienen el título de licenciado geógrafo o ingeniero geógrafo. Claro. Y justamente por eso estaba preguntando un poco, porque al decir que es militar, entonces está bajo un poco el patrocinio, ¿verdad?, de los militares normalmente. Forma parte de la estructura militar, ¿verdad? En el esquema de la Dirección del Servicio Geográfico Militar, el Colegio Técnico es una de las dependencias. Claro. Y la parte de la educación que dijiste, porque estaba también con la educación, me dijiste, ¿verdad? Sí, Ministerio de Educación. el Ministerio de Educación y Ciencias. Ya. Y eso es más bien para la cuestión entonces de la titulación, de darle, o sea, de decir que verdaderamente estos muchachos se formaron y siguieron un plan que pide el país. Así mismo, padre. Ya, entonces, en ese sentido. Sí, ahora me hace recordar también porque la escuela agrícola también antes dependía en ese sentido, ¿verdad?, del ministerio. Pero al comienzo dependía solamente del Ministerio de Agricultura, recuerdo. Pero después pasó también a depender del Ministerio de Educación y Ciencias. Bueno, entonces estamos conversando aquí con estos jóvenes, con el profesor también del Colegio Técnico de Ciencias Geográficas, coronel de Estado Mayor en situación de retiro, Gaudioso Núñez. Volvemos enseguida nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandeyara Ñe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe'e. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En la cooperativa Medalla Milagrosa, hoy te invitamos a crecer. Tenemos un crédito pensado para vos. Créditos para educación con tasas preferenciales, ordinarios para consumo general, crédito y emergencia con aprobación ágil, AFD y Mi Vivienda para cumplir el sueño del hogar propio, microfinanzas que le dan a tu negocio el impulso que necesitas, tasas bajísimas con AAA y socio sobresaliente. Más info en redes sociales o al 021 519 9000. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandeyara Ñe'e de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Yo soy libre, en el nombre de Jesús me hizo libre cuando se entregó en la cruz. Ahora soy libre para cantarle a Él, adorarle a Él, pues nadie mires como Él. Yo soy libre, en el nombre de Jesús me hizo libre cuando se entregó en la cruz. Ahora soy libre para cantarle a Él, adorarle a Él, pues nadie mires como Él. No soy
soy el mismo de antes, soy criatura nueva. Por la muerte de Cordero fueron rotas mis cadenas. Hoy soy libre y no hay quien me detenga, pues a precio de sangre fue pagada mi condena. Hoy su fuego me quema, con su amor me llena. No necesito yo la calle o su falsa gozadera, pues las cosas de este mundo son pasajeras. Más lo que mi Dios me da es para la vida eterna. Mi Señor me liberó, me liberó. Y hoy puedo yo decirte lo bien que me siento yo. Había un vacío en mi vida y en mi alma un gran dolor, pero todo eso cambió. Todo ya pasó. Al comprender que su único hijo por mí entregó, me hizo justo. Aún yo siendo un pecador, hoy soy libre de toda atadura, toda aflicción. Libre por la misericordia de mi Señor. Mientras los martillos sonaban, mi pasado quedaba enterrado en una tumba y nueva fuerza me daba. Mientras tu sangre corría cuando en la cruz ya no podía, mi vida empezaba a amanecer como el día. Y ahora yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Este servidor a la calle no le sirve, no hay demonio que detenga esta roca firme. Ya los verdes no me llaman, son invisibles. He ganado la batalla, soy invencible. Tengo Cristo a mi lado, wow, increíble. Soy más que victorioso, soy una alma nueva, llena de su voz. He contratado al abogado más costoso, pa' que me saque de la cárcel, del calabozo, pa' que me dé la vida eterna. Wow, Padre, yo soy dichoso. Yeah, tú me diste vida, Señor. Tú me diste vida. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú calmaste mi tempestad, me diste paz. Alumbraste tú mi vida, pues todo era oscuridad. Cuando estaba confundido me mostraste tu verdad. Yo no era nadie, mas tú te fijaste en mi papá. Me revestiste de príncipe con poder, autoridad. Me diste fuerza para decirle enemigo que lo hago. Pues cuando no tenía esperanza, pusiste en mi boca una alabanza. Cambiaste mi angustia por la danza, desapareciste mi dolor. A mi invierno le diste calor, a mi día color. Quiero contemplar tu rostro y adorarte, mi Señor. Pues yo estaba muerto, pero vivo por tu amor. Ahora vivo por tu amor, y por eso quiero darte toda la gloria y honra, porque solamente tú te la mereces. Toda la gloria, honra para ti, Señor. Toma mi vida en alabanza, pues nada soy sin ti, Señor. Toda la gloria, honra para ti, Señor. Toma mi vida en alabanza, pues nada soy sin ti, Señor. Mi vida en alabanza te la entrego con amor, como un perfume caro, un obsequio con honor. Soy tu servidor, tú, mi redentor. Te lo grito con clamor, gózatelo, mi Señor. Si no te tengo nada, a mí me serviría. Aunque me ponga a hablar en lengua, aunque tenga el don de profecía, solo sería un metal que resonaría. A ti la señoría, este salmista te alaba todos los días. Tú eres la fuerza en mi camino, la luz que a mí me guía. Yo por ti daría todo lo que me pedirías, con amor te lo daría, porque tú eres poderoso, el gran Mesías. Toda la gloria, honra para ti, Señor. Toma mi vida en alabanza, pues nada soy sin ti, Señor. Toda la gloria, honra para ti, Señor. Toma mi vida en alabanza, pues nada soy sin ti, Señor. Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, en este domingo en que compartimos con estos jóvenes y con el profe también, que nos acompaña hoy para saber un poco, conocer verdaderamente qué es este instituto técnico, este colegio técnico, ¿verdad?, en las ciencias geográficas. El profesor Alcides nos estaba haciendo esa acotación, que es el único colegio que tenemos en ciencias geográficas abierto, ¿verdad?, de este colegio también para otros jóvenes. Por eso ahora vamos a escuchar un poco a estos jóvenes, al profesor también, en algún mensaje interesante, profe, si le podés dejar un poco a otros jóvenes que por ahí también se pueda interesar, o algunos que están viendo este programa, algunos papás que también quieran que sus hijos puedan ingresar en este colegio. Mi mensaje especialmente para los jóvenes es que luchen por sus sueños, que se preparen para la vida. La manera de prepararse para la vida siempre va a ser el estudio.
formarse, prepararse, educarse, ser buenos profesionales, para ser útil para la sociedad, ser útil para sus familias. El Colegio Técnico Gaudioso Núñez, si hay de repente algunos jóvenes que se sienten interesados en ser alumnos del colegio, los alumnos del colegio, los postulantes son sometidos a un proceso de evaluación. En el mes de febrero llevan un cursillo llevan sus exámenes. Los exámenes son lengua y literatura castellana, historia y geografía, matemática, ¿verdad? Se postulan 35, 40, 50 alumnos y el cupo serían para 27 alumnos. 27 alumnos. Y siempre llegan un poco a ese número. Sí, siempre se llega a ese número. Ya. Los postulantes casi siempre, cada año, llegan una cantidad de 50. Y profesor, ¿cómo hacen ustedes la parte de publicidad? ¿O ya es muy conocido? ¿Cómo llegan los jóvenes hasta ahí? Como explicaron los alumnos que están presentes con nosotros, no es muy conocido. Claro, por eso. No es muy conocido, de repente por medio de familiares, claro, por medio de excompañeros, es lo que se conoce el colegio técnico. Claro. Pero el colegio técnico tiene su página web. Bueno, ahí vamos a poner entonces ahí en la pantalla también, aquí de nuestro programa, para que puedan hacer los números telefónicos, todo eso, entonces, para que estos jóvenes que estén interesados. Muy bien, gracias profesor. Y vos, Juan, ¿qué mensaje querés dejar a tus otros compañeros que por ahí se entusiasmen también o que tengan esa misma inclinación que vos tenés? Yo la verdad le motivo a los jóvenes a, como dijo el profesor, a perseguir sus sueños, a que sigan lo que les gusta. Y yo desde mi experiencia como alumno, la verdad que el colegio es muy bueno, tiene muy buena disciplina, los profesores tienen una excelente capacitación para enseñar. Y la verdad que yo invito también a algunos jóvenes que están interesados que asistan al colegio para que puedan ingresar y seguir. Claro. Ahora en este tiempo de pandemia no se puede ni visitar el colegio, ¿verdad? Se puede visitar para hacer algunas consultas, eso se puede. Se puede. Se puede. O sea, con el tapaboca. Con el tapaboca. Bueno, y vos, Roque, ¿qué le decías ahí a tus compañeros, a otros jóvenes o a los papás también? Y la verdad le recomiendo mucho a los jóvenes en esta materia, el colegio también, porque se enseñan muchos valores también, ya porque es un colegio militar que tiene muchos valores. Claro. Qué bien, che. Bueno, entonces así estamos compartiendo y estamos concluyendo nuestro programa del día de hoy. Estamos conversando y le agradecemos esta visita. Y al mismo tiempo para ustedes también, queridos jóvenes, querida familia, me parece tan interesante porque es el único colegio de todo el Paraguay que tenemos en ciencias geográficas. Entonces es una élite verdaderamente en este sentido de un estudio tan especializado, tan lindo. Y después a mí nomás me suena un poco eso y lo que los jóvenes también están diciendo. Todo lo que significa un estudio serio que necesita la disciplina. Pues una vez yo paso ahí por algunos colegios y parece que le gusta más cualquier broreí, como se dice, que una disciplina seria donde uno se siente, estudie, lea, entienda verdaderamente lo que está haciendo en este proceso del camino, ¿verdad? Entonces, en este sentido les animo también yo, ¿verdad? A todos los jóvenes y a todos los padres, acérquense, vean también, conozcan y sobre todo si hay una vocación y si hay una inclinación hacia esta ciencia. Y bueno, vamos concluyendo entonces, como siempre, con la palabra de Dios en este segmento final. Hoy queremos leer un poco y mirar desde el libro de los Proverbios, que justamente nos habla de la sabiduría. El capítulo 1 del versículo 2 en adelante nos dice: para conocer la sabiduría y la instrucción, para entender las palabras profundas, para obtener la instrucción esmerada, justicia, equidad, rectitud, para dar perspectiva a los incautos y al joven ciencia y reflexión, para entender los proverbios y las sentencias agudas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Que escuche el sabio y acrecentará su saber, y el inteligente adquirirá el arte de dirigir.
El temor de Dios es el comienzo de la sabiduría. Los necios, sin embargo, desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, con esto creo, queridos jóvenes, queridos padres, nos está diciendo muy bien hoy la palabra de Dios el valor y el significado del empeño en el estudio, del empeño en adquirir la sabiduría. Es el arte, dice, incluso para poder dirigir nuestra propia vida. Y lo más lindo después concluye diciendo que el temor de Dios, es decir, el respeto, eso es lo que nos lleva a buscar y a entender lo más importante de nuestra propia existencia, lo más importante de nuestra propia vida. Queridos jóvenes, queridos padres, nos despedimos en el día de hoy. Les agradezco aquí al profesor Alcides, aquí a Roque, a Juan, que hayan venido en este programa, y así entonces damos también a conocer cosas maravillosas que ustedes están haciendo en este Colegio Técnico de Ciencias Geográficas. Nos despedimos y será hasta el próximo domingo. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.